Con la Ribera Televisión llegamos a entrevistar a una riocuartense que está desarrollando sus actividades en un ámbito muy especial y muy particular, que está vinculado con la cultura de la provincia. Ariela Peretti, gracias por recibirnos. Con una tarea que realmente genera un vínculo con todo el país. Es realmente un desafío interesante que estás realizando. Qué placer que nos recibas. Oh, muchas gracias. Qué gusto que podamos encontrarnos y charlar un poco de la cultura a nivel nacional, de la cultura federal. Es una alegría enorme. Y además llevar tu imagen, porque va a haber un montón de amigos, familiares y todo que te van a estar viendo en Río Cuarto y en la zona. Sorpresa. Che, bueno, y contanos de qué se trata todo esto que estás haciendo y los alcances, porque realmente es como decía en el comienzo, es un desafío. La verdad que sí. Yo estoy trabajando en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura tiene 3 áreas grandes, 3 secretarías, digamos, que cubren las distintas áreas, los distintos ámbitos de la cultura. Una es la de patrimonio, que trabaja patrimonio material e inmaterial. Otra es la de gestión cultural, que trabaja muy fuertemente en términos territoriales con la cultura sociocomunitaria y los colectivos en el territorio. Y yo estoy en la Secretaría de Desarrollo Cultural, que trabajamos fuertemente el tema de las industrias culturales. Y estoy en la dirección que me toca llevar adelante es la Dirección Nacional de Integración Federal y Cooperación Internacional, que son 2 áreas muy transversales. También en el Ministerio trabajamos mucho con las autoridades de todas las provincias, de las 23 provincias ICABA, y bueno, la proyección de toda nuestra cultura a nivel internacional, que es un desafío gigante. Bueno, y además atravesado por un proceso que fue el que, me imagino, generó una crisis importante en todo lo que se vincula con la actividad, que es la pandemia, y a partir de ahí un freno que debe haber generado en ustedes desafíos para crear cosas que les permitan, en el vínculo y en la necesidad de toda la gente que está vinculada con la cultura, que la industria no quede huérfana, ¿no? Estamos hablando de una industria que es muy importante. Sí, totalmente. De hecho, muchas veces hay como una tarea grande de poner en valor el tamaño que tienen nuestras industrias culturales. Muchas veces no se toma dimensión de qué es. Nosotros nos gusta decir mucho, Lucrecia Cardoso es la Secretaria de Desarrollo Cultural, algo que repetimos mucho es que de verdad creemos que las industrias culturales son parte de la solución a los problemas estructurales de nuestro país, a la restricción interna, a la capacitación, a los puestos de trabajo calificados. Es un dato que además después se ve también en los números, en el porcentaje que representa en términos del PBI nuestras industrias culturales, los 15 sectores que la integran, que son, cada uno de ellos tiene una cadena de valor muy particular. Y la pandemia en ese marco fue tremenda, porque la cultura y el turismo fueron los primeros en cerrar y los últimos en abrir están siendo, volvimos con aforo reducido, con un trabajo. Y esto así me gusta mucho remarcar que se pudo dar respuesta muy rápida, porque eso logró que podamos trabajar herramientas muy específicas para cada sector, pero también que pueda tener un alcance a nivel nacional. Fue central para poder hoy estar hablando de una continuidad de esas industrias culturales que no hubiese sido posible en ese momento sin una fuerte presencia del Estado. ¿Cuál fue el principal desafío en este tiempo? Porque además ustedes abarcan, y me imagino hacen un trabajo que se vincula fundamentalmente con la pequeña y la mediana empresa vinculada con lo cultural. Y esos son los que mayor necesidad seguramente deben haber planteado. Después está lo mucho más desarrollado, con otras estructuras, con producciones mucho más elaboradas y con otros presupuestos también. Desde ahí también hubo que vincular lo cultural con lo social. Sí, totalmente. Igual te digo, Gus, que fue la primera vez que todo el sector estuvo con una demanda, porque inclusive los más grandes, como mencionás vos, tuvieron un parate total, y que los más grandes son los que representan una gran cantidad de puestos de trabajo también, con lo cual hubo una fuerte atención en términos de la industria en general, a nivel nacional, digo, con los REPRO, con los ATP, con programas específicos para trabajar en la sostenibilidad de los puestos de trabajo, para poder fortalecer en todos los tamaños. O sea, fue la primera vez que por ahí algunos sectores que no tenían tanta vinculación con el Estado comenzaron a tenerla, como que nos unió el espanto, diríamos, ¿no? Informalmente, porque fue realmente devastador en términos del impacto. Y creo que hubo como tres cosas que fueron como un hallazgo centrales, digo, no un hallazgo en términos de cómo se llevó adelante cada una de las acciones. El primero era el trabajo articulado con el sector, quienes sabían
qué era lo que hacía falta, era el propio sector. Entonces se desarrollaron políticas muy a medida, ¿viste? De cada uno de los sectores, de cada uno de los tamaños, como decís vos, desde centros culturales, espacios culturales, hasta, como te decía, empresas que tienen muchos años y por ahí algunos, pero que necesitábamos cubrir ahí sí o sí, llegar puesto de trabajo, la economía popular, la economía informal, logramos llegar con becas, más de 50.000 becas para trabajadores de la cultura que no pudieron acceder a otro tipo de beneficio a nivel nacional. Digo, todo eso fue central en la confección de los protocolos, cómo se llegó al trabajo de los protocolos entre las cámaras, los sindicatos, el Ministerio de Salud y el SRT. Claro. Entonces, en cada caso, creo que como el trabajo muy situado fue lo que hizo que podamos juntos buscar soluciones a algo que fue inédito. Lo otro fue la articulación interministerial. Primero porque en muchos casos había falta de recursos para cubrir totalmente, pero además porque son problemas que son transversales, ¿no? Digo, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Desarrollo Productivo, con la Cancillería, la Agencia Argentina de Inversiones, con AFIP, con ANSES, con el Banco Nación. Digo, muchos de los programas los hicimos conjuntamente. Y el tercero es la relación con las provincias, que en cada uno de los casos, con el Consejo Federal de Cultura, que reúne a las máximas autoridades de las 23 provincias de ICABA, trabajamos en la difusión de los programas a nivel nacional, pero además con una actitud mega activa en el caso de ellos que complementaban las políticas nacionales. Entonces, por ejemplo, si salíamos más fuerte con acciones para teatro, entonces ellos complementaban con algo de música, y ese complemento hizo que se pueda cubrir la mayor cantidad posible. Nada, decíamos, nada alcanza, pero nada sobra, ¿viste? Era como todo el tiempo poder ir caminando, transitando esa tragedia que se llevó vida, que fue tremendo, que está siendo tremendo, que podemos ver un poco la salida, pero que sigue siendo una realidad muy compleja. Yo no me imagino cómo tuvieron que articular, porque debe haber sido uno de los desafíos más importantes, no solamente por la pandemia, por la posibilidad de que administrativamente incluso se incrementó el trabajo de home office, que artistas y personajes muy especiales que tienen un vuelo intelectual o creativo tuvieran que transformarse en pequeños burócratas haciendo trámites, planillas. Y eso me imagino que debe haber sido parte de la complejidad. Sí, total. Ahí creo que hubo como un esfuerzo, pero que también pone de manifiesto esas estructuras que hay que empujar a que se fortalezcan, porque nosotros necesitamos profesionalización en los sectores, necesitamos que esa cargada de formulario no sea una tortura, sino que sea un quehacer más cotidiano, porque conecta justamente con una estructura más formalizada, digamos. Pero ahí sí, la verdad que hubo un trabajo como muy profundo de los equipos del ministerio, de todos los equipos, de las 3 secretarías, de unidad de ministros, que era como teléfono abierto, sábado, domingo, ¿viste? Con los equipos de la provincia, hicimos muchas rondas de capacitación. Cada programa que se abría tenía una serie de capacitaciones por región, inclusive, ¿viste? Para focalizarlo mucho más. Eso fue central y creemos que pone mucho de manifiesto una deuda, digamos, histórica vinculada a la formalización y el fortalecimiento del sector. Nosotros venimos del interior, vos sos del interior, y cuando mencionas el concepto federal, si está bien entendido y bien aplicado, empieza a ser muy eficiente, porque el vínculo con las provincias, con los territorios, hace que precisamente se encuentre una respuesta por parte de la demanda en el ámbito del gobierno nacional. ¿Hasta qué punto pudiste, sabiendo que tenés un compromiso con eso, darle rodaje a la idea, al vínculo y a que todos se comprometan? Porque además en el medio hay política, hay gestiones, hay internas, hay miradas diferentes. Para algunos la cultura es una prioridad, para otros no. ¿Cómo lo pudiste manejar y armonizarlo sobre todo? Mira, yo creo que es un hecho que la cultura es uno de los sectores que más de manifiesto pone la estructura federal de nuestro país. Tenemos una diversidad en términos culturales
de música, de teatro, de gastronomía, que también es un sector de nuestras industrias culturales, con una potencia y una fuerza a nivel regional tremendo. Digo, Córdoba, Río Cuarto, es un polo muy fuerte industrial en términos del sector audiovisual, también tiene un trabajo muy fuerte vinculado a escénicas, teatro, música. Digo, hay para mí dos cosas que son centrales. La primera es que hay que trabajar para fortalecer la capacidad instalada de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios, pero que ya lo tienen. No es algo que baja, no es algo que se lleva, es algo que quienes somos del interior o del interior lo sabemos. Hay un caldo de cultivo en términos artísticos y culturales enorme. Y después es cómo poner a disposición, sí, las herramientas que existen del Estado Nacional, articuladas con las herramientas que existen en términos de los gobiernos provinciales y municipales, para reforzar, fortalecer, financiar, como darle vida, aire a eso que ya tiene una estructura gigante y que lo vemos. Me crié con la cultura local y eso es lo que nos define también en gran medida como seres humanos. Y lo que hacemos... Eso facilita mucho, ¿no? La comprensión de la problemática, sobre todo de cuando viene del territorio, lo que mencionábamos, ¿no? Los lugares más recónditos. No es lo mismo hablar de cultura en una urbe como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las grandes ciudades del país, a estar hablando del norte, el sur profundo. Total. Y donde hay tanta expresión y tanta movida cultural, ¿no? ¿Entendés que esto que está abriéndose como una ventana, que parece que nos permite que volvamos a una pseudo normalidad, aunque yo creo que nunca va a volver a ser la que entendíamos sucedía antes? Esto genera de nuevo un movimiento importante, no solo en función de la necesidad de expresarse, sino en la posibilidad de retomar ese rumbo de plantear tanta diversidad cultural en el país. Sí, totalmente. Y además hay que desterrar para siempre que la parte más vinculada a lo simbólico de la cultura está en detrimento u opuesto a la concepción industrial de la cultura. Creo que son dos cosas que existen, que van de la mano, que se complementan y que lo vimos claro, por ejemplo, con nuestras películas en el extranjero. Gozamos de una mirada puesta acá, donde nos eligen hoy las grandes plataformas porque tenemos la capacidad de contar nuestras historias, contarlas de una manera determinada, con un relato específico, y eso trasciende. Creemos que hay un desafío grande en poder fortalecer. En estos casos nosotros estamos trabajando con una herramienta que es el MICA, el Mercado de Industrias Culturales, que es una política que ya lleva 10 años. Este año cumple 10 años el MICA, desde la primera realización. El MICA tiene sus versiones federales, se realizan, le decían los pre-MICAs, nosotros ahora lo rebautizamos como nodos MICAs, porque creemos que tiene que ser natural, no es algo que sucede antes o que es preparatorio, sino que en sí misma el país tiene que teñirse de nodos MICA y que hay que profundizar las economías regionales en términos de industrias culturales. Pero además, fíjate que tomó mucha fuerza a nivel internacional, porque Mercosur Cultural lo toma al modelo del MICA y crea Mixur. Entonces tiene una versión que no es solamente Argentina, que son los países de Mercosur ampliado, que se lleva adelante cada 2 años también a nivel internacional. Una política pública sostenida por el sector, no es algo, digamos, político o de gestión, es fuertemente sectorial. Y este año estamos trabajando, ahora que estamos logrando estas reaperturas, en una serie de nodos MICA que van a ocurrir en el territorio, y apuntamos al año que viene poder, después de 2 años de pandemia, tener este MICA presencial también. Son muchos los temas que podríamos estar analizando y esperamos que no sea la única entrevista que podamos hacer acá o en Río Cuarto, jugando de locales los dos. ¿Cómo imaginás esto que viene ahora? Porque de pronto se viene la movida del verano, empieza a generarse toda una corriente donde hay una necesidad no solo de el que necesita mostrar y el que necesita realizar, sino además tenemos un pueblo que consume mucha cultura. Festivales en Córdoba en todos los ámbitos, el teatro.
¿Cómo lo están planificando? ¿Tienen una estrategia? ¿Van trabajando con las producciones? Porque esto también va emparentado con las otras realidades de los otros ministerios, como lo mencionaste en algún momento. Mira, hay una pata muy fuerte de esto que mencionás, que es del sector, digamos, privado, donde el Estado no tiene un quehacer linealmente. Sí, todos los programas, como te decía antes, por ejemplo, digo, el Impulsar es un programa que está en marcha, que tenía como objetivo reactivar el sector de las escénicas. El programa Desarrollar, que es para fortalecer, ahora sale la cuarta edición, la cuarta convocatoria, digamos, del programa, para que los centros culturales puedan contar con todos los elementos de bioseguridad para garantizar que se pueda abrir en las condiciones necesarias. El programa Renacer Audiovisual, con 2.400 millones de pesos, que busca reactivar fuertemente la industria audiovisual, que es una de las más fuertes de nuestro país, representa más del 40% del total del PBI de las industrias culturales, o sea, es una industria muy fuerte. Muy fuerte. Junto con la de videojuegos, que además está creciendo mucho y que durante la pandemia creció un montón. Y videojuegos, por ejemplo, es un sector que está muy descentralizado, porque naturalmente los desarrolladores, digamos, están en todo el país. Cuando vos mapeás, están en todo el país, y es un sector que además naturalmente exporta, porque cada venta que hace es naturalmente una exportación. Creo que están las condiciones para que podamos empujar y acompañar esta reapertura, y esperamos que podamos rápidamente dar ese empujoncito para las empresas, para los distintos sectores, para los grupos de los distintos sectores que puedan volver a la estructura natural y inclusive crecer. Nuestro objetivo es volver al 4% que tenía, el 4% de PBI que tenían nuestras industrias culturales en el 2015. Sí, yo te iba a preguntar como uno de los y puntos, fue durísimo. ¿no? En 2015, cuando yo estaba en el Instituto de Cine, cuando nos fuimos era el 4% del PBI representaba. En el 2019 era el 2,6%. Es una caída muy fuerte. Ahora con la pandemia también impacta, sabemos que sí, pero bueno, el desafío sigue siendo poder, empujar a nuestros sectores para que resistan, aguanten, se pueda volver ahora a una presencialidad que haga que renazca todo el sector. Para finalizar, quiero que nos regales a los riocuartenses, a los que te quieren, a los que te conocen, la referencia de lo que representa ser funcionario en el ámbito nacional, contado en primera persona, porque yo resistí mucho venir a Buenos Aires y hacer periodismo, y la verdad que sigo sintiendo ahí una molestia al caminar las calles de Buenos Aires. Me siento incómodo, no es mi realidad. Me imagino que una chica que vino, se formó, trabajó, logró generar los vínculos, este desarrollo de carrera que no es menor, que hayas logrado todo este recorrido para contarle a todos los chicos que nos están viendo, que puedan estudiar, que puedan imaginarse que esto es posible, que se puede llegar, que se puede comprometerse uno, fijarse un norte y lograr estos objetivos. Bueno, posible seguro, pero además son como dos partes. La primera, toda la estructura, toda mi formación fue de mis viejos, de la Susi, el Pela, mi hermano, el Santa Eufrasia, la Gaby Comuñaro, todos los profes que hicieron, ¿no? Que se agranda Gaby cuando la nombras en cualquier lugar. Sí, pero se tiene que agrandar, tiene con queche. Todos ellos forjan todo el tiempo, ¿no? Ese caldo de cultivo finalmente de un montón de gente que tiene ganas de aportar, ¿no? De aportar en todos los sectores, en el sector público, en el sector privado. Y después, especialmente en el sector público, ya sea a nivel nacional, provincial o municipal, creo que lo más lindo es encontrarse con un montón de gente con la vocación de servicio, que es como algo que si no lo tenés es muy difícil también, porque la realidad es que uno genera un aporte en términos de un proyecto en el que cree, que ve que es posible, y el aporte individual tiene que ser ese, como poder colaborar, avanzar en ese proyecto colectivo que es para mayor felicidad de nuestra gente. Pero claro que sí, es simplemente una alegría, al revés, es qué bueno que puedo ser parte de esto, ¿viste? La sensación, más que
más que yo estoy, no es individual, ¿viste? Es una percepción como más colectiva. Sí, y además mucho de política en el medio, ¿no? Sí. Que no hay que tenerle miedo, hay que comprometerse y hay que participar, no importa en el ámbito, pero hay que Total. hacerlo, ¿no? Con la ideología que uno tenga. Queda claro que es la herramienta transformadora más grande que tenemos y que totalmente hay que ponerla siempre en el centro de la discusión.